la mañana, aquí por Palermo, 7:20 de la mañana, una productora nuestra, Paulita, una genia, andaba caminando por el barrio. ¿Y con quién se encuentra? Con Piti Álvarez, que justo ha sido noticia porque anunció un show en Córdoba. Recordemos que Piti Álvarez ahí está saludando a unos policías a quienes les regaló rosas. Ah, lo lógico. Y siguió caminando, 7:20 de la mañana. Y bueno, por supuesto... ¿Se levantaba a esa hora o volvía a esa sabemos, hora? No sabemos, Paulita llegaba a trabajar, pero... Como una persona. Claro, pero bueno, no sé, ahí lo estamos viendo. Mirá cómo mira la cámara, claro, se dio cuenta. ¿Qué broma? Los policías súper cholulos, según me contaban, como que lo saludaron muy amablemente y todo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Está este juicio suspendido, ¿no? Por considerarlo que no estaba en sus capacidades mentales para afrontarlo, y una familia de la víctima indignada con que vuelva Piti Álvarez al escenario en Córdoba y que circule en libertad plena, cuando es verdad que la tiene, ¿no? Porque la justicia se lo ha dado. Es verdad que la tiene, le sacaron la tobillera. Cristian Maximiliano Díaz es la víctima, el hombre asesinado luego de un enfrentamiento con Piti Álvarez en julio del 2018. Mariana, ahora vamos a recapitular un poco las distintas instancias judiciales por las que atravesó Piti Álvarez, pero vos hablabas del show. El show con entradas que ya están a la venta es el 20 de diciembre en Córdoba. Nosotros acá con Martín Gandalaft hicimos el tema cuando empezó a decir Piti Álvarez que iba a hacer un show, que iba a ser el 5 de diciembre en el estadio de Vélez. En vivo le preguntábamos a la gente del estadio y nos decían, no hay nada confirmado, esto no es así. Bueno, efectivamente. Igual cuando anunció el show de ahora de Córdoba, dijo que lo de Vélez no se iba a dar porque hubo unos pícaros también que vendieron entradas en sitios no oficiales. Dio como una explicación. Fueron 2 cancelados. No sé por qué eligen Córdoba, evidentemente. Porque es donde pudieron. Básicamente hay una declaración que te voy a compartir ahora en donde él termina de explicar. Cuando ya estábamos casi sin recursos dije, y si no nos dejan tocar en capital ni en provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país? Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba. Genera mucha controversia que Piti Álvarez vuelva a los escenarios en una situación que no llegó a juicio. Exacto. Él, recordemos, comete el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz en julio del 2018. Mariana estuvo detenido en el penal de Seiza 2 años y 9 meses, si no me equivoco, 2 años y 10 meses. Cuando en el 2022 le dan prisión domiciliaria, consideran que está en condiciones físicas y psíquicas de tener prisión domiciliaria, entonces queda en situación de prisión domiciliaria. Iba a tener un juicio en el 2023, iba a llegar a juicio oral y público, pero en febrero hacen un pedido y el fiscal pide la suspensión por no estar él en condiciones de salud para enfrentar ese juicio, y esto se confirma. Le sacan la tobillera en ese momento y queda en libertad. Queda en libertad, y ahí surge la pregunta. ¿Piti Álvarez está en condiciones de hacer un show para miles de personas en un estadio y no para enfrentar un juicio? Vamos al informe. Piti Álvarez regresa. Esto es un hecho, y no solo por su vuelta a los escenarios. En los últimos tiempos, parecería que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está decidido a intentar volver a la normalidad, luego del crimen de Cristian Díaz en el 2018. No. ¿Mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. La causa judicial contra él está pausada. Piti pasó por el pabellón psiquiátrico del penal de Seiza y más tarde obtuvo la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal número 29 revocó ese beneficio, suspendió el debate oral y ordenó que el músico continuara su tratamiento, al considerar que no estaba en condiciones mentales para enfrentar el proceso. Los jueces de la causa argumentaron que el músico presentaba incapacidad sobreviniente derivada de problemas de salud mental y consumo de alcohol y drogas. Fue internado en la Fundación Eira y tiempo después pasó al cuidado de su familia. Su salud mental es evaluada trimestralmente para monitorear su evolución. El proceso penal fue suspendido hasta que el imputado se encuentre en condiciones psíquicas de afrontar el juicio, ya que algunos peritajes sobre su estado cognitivo no fueron auspiciosos. Por eso, para muchos, fue una verdadera sorpresa el anuncio del recital en Córdoba. Oficialmente anuncio que el 20 de diciembre vamos a estar en el Chateau Carreras, que ahora se llama Mario Alberto Kempes, de la provincia de Córdoba. Tras los shows anunciados y luego cancelados, como lo fueron el del Estadio Vélez Sarsfield y el del Estadio Único de La Plata,
Pitti se presentará el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Las entradas ya están a la venta. La polémica ya se desató en el ámbito de las leyes y son muchos los que se preguntan cómo está en condiciones de organizar y dar un recital y no de afrontar un juicio oral. ¿La justicia esperaba esto para reabrir el proceso judicial contra el músico? Y sin dudas es lo que más le convendría a Pitti, ¿no? Que se acelere la causa penal, que pueda atravesar ese juicio. Quizás puede inclusive probar que en el momento en donde cometió el homicidio, evidentemente por ahí no estaba en pleno uso de sus o facultades. era imputable en aquel momento y quizás ahora esté mejor. No quita que no pueda seguir trabajando y todo, pero sí acelerar el proceso penal como para darle un cierre y para que la familia de la víctima tampoco sienta como una ofensa, ¿no? Esto de que esté tocando para miles de personas. Es una falta de respeto. Raro. Es una falta de respeto. Hay que decir, Mariana, que el juicio no se canceló. Es como vos decís. Y quedó abierto, está suspendido porque ordenaron que existan informes trimestrales para hacer el seguimiento del estado de salud y ver en qué momento iba a estar en condiciones de ser juzgado. Que es cuando él entra a Ezeiza, él va a Prisma, a este pabellón psiquiátrico, él pasa sus días en Prisma, es un lugar donde hay una internación, donde hay un seguimiento psiquiátrico. Cuando le dan la tobillera, él vuelve a su casa y empieza a hacer música, Mariana. Sí. Él empieza a hacer música y... si lo ve bien en el video, sí, mucho mejor de lo que lo hemos visto en otras oportunidades, lo cual celebro, ¿no? Que esté mejor Pitti. Pero entiendo que para él también es importante llevar adelante el proceso penal. O sea, es una cuestión de... Igual yo entiendo que cualquier abogado intentaría evitar el juicio, ¿no? Cualquiera, porque hay un riesgo, siempre se enfrenta a un riesgo. El único planteo que él podría tener en la defensa es que, muy bien dijiste vos, en el momento en el que ocurrió el episodio, el asesinato, porque fue un asesinato... Él estaba muy mal en ese momento, quizás realmente no estaba en uso de sus facultades mentales, lo que no significa que también en la evaluación de un juicio, con ese antecedente, no pueda terminar de definir si, bueno, sí, lo que pasa es que no lo condenamos. Es tan delgada la línea, no estoy en uso, o sea... Yo entiendo, ¿no? Que una persona en consumo puede hacer un desastre y que tenemos que trabajar las situaciones de consumo mucho antes, ¿no? Anticiparnos. Ahora, tampoco puede ser que una persona, porque está en una situación de consumo, asesina a alguien y después una hace persona, un escondió el arma, después se fue a bailar a Ramos Mejía. Digo, con todo el cariño que le he tenido a Pitti Álvarez y me gusta su música y todo, pero realmente es una situación muy irregular, ¿no? Si llega un atenuante, no lo considero que pueda llegar a ser tampoco un atenuante. Es que César, no hay atenuantes porque él cuando se va de la cárcel, él previo se había escapado de Fundación Eira. Ustedes recuerdan este lugar donde estaba internado, que de hecho su madre... Estoy hablando con el director de Fundación Eira, con Luis Marchoni, que es un lugar que trabaja excelente realmente. Su madre lo ha dado todo por él. Todo, justamente. Meses nunca pudo parar, me dice. Fue muy difícil. Lo fui a buscar un psiquiátrico y me habla de otro lugar y me está contando que realmente nunca pudo parar con la situación. Perdón, Carla. No tendría que estar si justamente no puede enfrentar el juicio porque tiene una situación de enfermedad mental, no tendría que estar siendo tratado y no haciendo shows. Es el primer show, se supone que está siendo tratado, se supone que está siendo evaluado. También, aquí un profesional podría decirnos quizás que una persona que no está en sus facultades plenas como para enfrentar un juicio, sin embargo, su aspecto artístico lo puede llevar adelante tranquilamente. Lo cual hemos visto en otras oportunidades de otra gente que lo logra. El tema es moral, ahí para esta familia. Perdón, ¿no? pero ahí habría alguna selectividad penal, porque tenemos casos de detentos en Ezeiza, también en situaciones muy graves y que no le dan la posibilidad de tobillera. Bueno, es que ese es ni de producir un show que genere un beneficio económico. Por ahí sí, intramuros, desarrollar alguna práctica artística, eso ocurre de hecho, no siempre, pero ocurre, pero no hacia el exterior. Aquí hay una desigualdad no solamente en la condena propiamente dicha, sino en la condena social. Yo lo dije, esto ya lo vuelvo a ver en estas imágenes exclusivas de Mariana, cuando veo a policías saludándolo. Se me dirá, bueno, ¿cómo no lo van a saludar? Es un ídolo, entiendo, pero perfecto. Cuando uno ve a Pitti en la calle, no ve al Pitti asesino. Por supuesto. Bueno, pero ahí hay un... pero está bien que la no veamos policía al no Pitti estaría... asesino. No, a ver. Hay una desigualdad respecto de nosotros también, como sociedad, y qué delincuentes en todo caso son queridos y qué delincuentes son indeseados y odiados por nosotros. Hagámonos cargo de eso, porque a propósito de la salud mental, caso Malva.
caso Malva contra el policía, los dos terminaron muertos. Bueno, ahí ni dudamos, o sí, aquí lo hemos problematizado, profundizamos, etcétera, discutimos, pero bueno, finalmente sentenciamos y decimos, es culpable esa persona con problemas de salud mental. Culpable de haber matado y antes haberse peleado con el policía. Terminaron los dos muertos. Estás hablando de Juan Rosa Alconada y ahí también estuvo en duda la responsabilidad del psiquiatra, Además, no solo de la persona. Bueno, pero ¿no? por eso, imagínense la cantidad de responsabilidades o corresponsabilidades que hay en esta historia. Es infinita. No, y eso sienta un precedente, ¿no, Franco? Porque si él puede salir, todos los otros, yo a mis otros intentos que tengo, lo voy a plantear lo mismo. Pero más allá de todo esto, Exacto. si hay una persona que no está sana para enfrentar un juicio, ¿cómo está sana para estar por la calle? Eso es lo que quiero no entender. está sano, chicos. Porque, perdón, vuelvo a un tema que vamos a tocar más tarde. La semana pasada iba caminando por la calle una señora brasileña y la atacó una persona con... El otro ejemplo que iba a dar, claro. Claro, que hoy está internada en el Borda y es inimputable ese hombre porque obviamente no estaba en sus cabales y no se lo puede juzgar. La mató. Y estaba en la calle. Es que, Mariana, este hombre no está sano, pero Tati, perdón, la madre, yo siempre recuerdo la entrevista que da la madre del Piti, que hizo todo, y siempre hago un paralelismo con la madre de Chano. Porque lo de Chano también podría haber terminado en tragedia, que por suerte no pasó con el policía y el disparo. Pero la madre de Piti siempre habló de consumo problemático en la cárcel, fuera de la cárcel y cuando estuvo en la fundación, que se fue. De hecho, la madre de Piti Álvarez fue quien lo cubre. Preguntale al director de Fundación Eiras, por es quien lo cubre, porque cuando la policía se entera de este despropósito, que él está 2 meses en la fundación con tratamiento, que él no se quería tratar, él se escapa y la madre dice que se va a otra fundación, a otra clínica, que eso nunca se constató. Me dicen Además que... tiene dificultades de salud, diabético, tiene mucho. Te quiero contar de la internación y quiero volver a este punto de esté por la calle. Él se escapa de la internación en una de sus salidas en las que supuestamente iba a ensayar y no volvió nunca más. Dicen que es buena gente, que no tenía problemas vinculares con la gente. Pero el ejemplo que vos das de el asesinato en plena calle Corrientes, el golpe en la cabeza que termina en asesinato. Vos recién decías, vemos a Piti y no vemos a un asesino. Hay una situación en donde la justicia nos está dejando absolutamente indefensos porque hay una persona que mata a otra, que no la dejan detenida, no obligan la internación, porque también la justicia podría haber dicho, no pasa nada, o sea, es como terminar. pausa, como si nada hubiera sucedido. Claro, no sucedió nada, Piti sigue por la calle y si lastima a otra persona, ¿de quién es la responsabilidad? Es de la justicia, por ahí los controles que le hacen indicarían que no podría lastimar a otra persona y por eso puede hacer el show. Entonces a eso voy, Mariana. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que en esta cosa inmanejable de Piti Álvarez está yendo cada 3 meses a hacer estos controles? ¿Quién afirma en este momento que está haciendo esos controles? Mira, yo intenté que te ponga un hablar... caso, no me maten con lo que voy a comparar, pero tenemos a Morena Rial por no asistir a una terapia psicológica, alguien que es mucho menos problemático y peligroso. Y volvió a la cárcel. Y volvió a la cárcel. Y volvió a la cárcel. Pero por eso hagámonos cargo de que efectivamente, tal como estamos viendo, hay una parte importante de nuestra sociedad que a él lo quiere suelto, que él no representa para esa parte de la sociedad un peligro, el famoso peligro para otros, del que cuando hay salud mental mediante se habla y tanto. No, porque el problema es el que no solamente en todo caso es el paciente que delinque, sino también el peligro que corre en otros. Esto lo escuchamos la semana pasada con la mujer brasilera, lo escuchamos en el caso del Malva, lo volvimos a escuchar. ¿No? ¿Te acordás el ingeniero, exactamente. Piti Álvarez, hay una parte importante de esta sociedad que lo quiere libre, lo quiere libre. Judicial, que cuando nosotros empezamos a hablar de esto varios días seguidos, tal vez recapacitan. Igual va a llenar. Probablemente, ayer creo que anunció lo del show, antes de ayer, lo del show en Córdoba, muy probablemente no nos extrañe que la justicia no esté enterada. ¿Pero no se enteró todavía que había anunciado el 5 de diciembre en Vélez? Eso sí, eso tampoco se había pero enterado. bueno, de hecho se bajó el show. Es que lo de Vélez nunca existió. Pero no se lo detuvo. No era oficial, ahora sí es oficial, esto salió hace un par de días, hay que estar mirando las redes de Piti para enterarse. No es eso. Pero, y por ahí todo. Lo de Vélez, Mariana, lo de Vélez nunca existió. Perdón, lo de Vélez fue una estrategia. Único, tuvo que ver también a ver cómo respondía la gente y cómo respondía el público. Él va a lanzar... Fue estratégico. Él va a lanzar su disco en este recital. El nuevo disco del Piti, basado en hechos reales, se lanza en Kempes. Él lo que hizo fue testear. Exacto. ¿Cuándo fue la muerte de esta persona? 2018, julio de 2018. Antes el Piti Álvarez, ¿y por qué digo que es una persona de riesgo y por qué la justicia tiene que actuar? En el 2016, él secuestró y golpeó a 2 mujeres. Claro. Y él fue procesado por esto. Esto fue en el 2016.
En el 2018 Tal vez si se mata. hacían las cosas que había que hacer en el 2016, Pero por eso no digo, sucedía lo del lo del 2018, ¿no? Pero ahí El te digo, asesinato. es el tema del procesamiento y cómo también se burla la justicia. Pues yo entiendo que sea un ídolo musical, que mucha gente lo quiera, pero su arte no tiene nada que ver con su tampoco nunca comportamiento. escuchamos de parte de Pitti un arrepentimiento o un entrar en Total. conciencia de lo que había hecho y había Pero, pasado, ¿no? Mariana, creo que todos estos casos de la brasilera, todos que comentan, dejan en evidencia que algo está fallando en esta articulación entre salud mental Mucho. y claro. Bueno, pero el otro día nos explicó el justicia. psiquiatra, es que no saben qué hacer. Porque no saben qué hacer claramente, con la gente, o sea, no saben dónde cuando meterla. la persona simplemente tiene una argumentación de salud mental o logra un informe algo, se suspende el juicio. Se suspende el juicio, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuándo vuelve? ¿Qué pasa en este periodo de Completamente suspensión? la palabra es desarticulado. El otro día el doctor Enrique de Rosa hablaba de fragmentación, es un poco lo mismo, son sinónimos concretamente. La cultura rock, por cierto, también es, en este sentido es una cultura muy especial. No cualquier rockero, no cualquier artista, pero es una cultura que tiende a perdonar bastante, yo diría Pero que una con cosa es bastante perdonar los severidad. excesos del rock y las cosas que se pueden hasta lastimar a sí mismos, pero acá hubo un asesinato. Por Esto es supuesto. otra cosa. Por supuesto que sí, pero insisto, sin embargo, él es una figura absolutamente idolatrada. Yo sí tiendo a tomar esta posición. Yo creo que puede desarrollar su práctica artística. Está comprobadísimo que para las Coincido. personas neurodivergentes las prácticas simbólicas, las prácticas artísticas ayudan y mucho. Él puede estar no en Son- condiciones de afrontar el juicio y sí en condiciones de hacer el show. Estamos de Exactamente. acuerdo con él. Son muy terapéuticas, de esto hay bibliotecas enteras, no estoy siendo nada original en lo que estoy diciendo, está comprobadísimo eso, Mariana. Ayuda el arte y mucho, el teatro, la música, El tema es la que- pintura. Mariana. Y de hecho en los espacios... ¿Qué pasa moralmente en los frente a ese hecho? espacios- Y la Claro. víctima y No, la pero familia de la además una víctima. cosa, me parece que una cosa es... aclaro que no tengo una posición tomada del todo, pero Ok. una cosa es cuando vos utilizás una práctica terapéutica en ese sentido, Sí. como justamente dentro, incluso hasta dentro de un espacio, una comunidad donde se trabajan cuestiones de salud mental, y otra cosa es cuando vos vas a ganar dinero Claro. en esto, Sí. ¿no? Estamos hablando de un estadio, Ese es el Mariana, siguiente el estadio, Kempes, claro. que tiene capacidad para 57.000 personas. Es como Ahí- Pararse en un escenario frente a toda esa cantidad de gente que está No, pero, preparado Mariana, para enfrentar ese estrés. Hay algo más que no se nos tiene que escapar. Lamentablemente, como vos bien dijiste, esto es nada más que moral, porque él no tiene una condena, con lo cual él puede hacer con Él su puede vida lo caminar que por la quiera. calle como estaba y hoy, puede podemos- presentarse puede tranquilamente, presentarse, sí. acá el cuestionamiento es moral y saber si, como puede hacer un show, enfrentarse a 55.000 personas, pero no puede afrontar un juicio por jurados o un juicio Pero con qué dos mal jueces. ejemplo, ¿no, chicos? Perdón, estamos hablando de un Lamentablemente asesino. es moral. Yo quiero sacar el ídolo y el músico. Claro. Pienso lo mismo en Monzón. Monzón fue un ídolo, Claro. pero fue un No, no, femicida. pero- No, pero ¿por qué digo esto? Pará, ¿por qué quiero sacar al ídolo? Hablo del ídolo en el deporte, el ídolo en la música. Sí. Estamos hablando de un asesino. Yo pienso en la familia de Cristian. Pero ¿cómo está la familia hoy de Cristian? El tipo cuando hace la declaración, ¿ustedes vieron lo que dijo en el informe? ¿Era entre él o yo? Sí, era la vida La de él verdad, también. ¿hay arrepentimiento ahí, La ley de Mariana? la selva, ¿no? No. Y no. por eso digo, Pero eso- y el pero- tipo va a presentarse frente a 55.000 Pero el personas. problema- Bueno, pero en el estadio. medio pasaron un montón de años, me Bueno. imagino que él ha estado en tratamiento. Digo, ¿cambió en algo el Piti? No lo sabemos. Nada. El problema son las Y 55. tampoco lo sabe la justicia. Tampoco lo sabe Claro. la justicia. Es que si cambió en algo, tendría que haber iniciado el juicio. Exacto. Ahí está. Ahora, si pero él va a ¿qué es lo que reunir, dice? si él va a Exactamente. convocar 55.000 personas, estás dando en la clave con esa cifra, o más o menos, no importa. La pregunta también es hacia esas 55.000 personas, me incluyo entre las 55.000 para no sentir que, ni dar la imagen que no quiero dar en ese sentido, es decir, yo soy parte de esta sociedad. Entonces, ¿por qué vamos y no iríamos nunca a un recital hecho por uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa? Esta es la Totalmente. pregunta Entiendo. que me Coincido. parece a mí central, porque ustedes me dirán, porque los asesinos de Fernando Báez Sosa está comprobado que no tenían ningún problema de salud mental. Perfecto. ¿Qué pasa si Felipe Petinato mañana se presenta Ni hablar. ¿Estás y da un seguro? show? Yo tampoco Felipe estoy seguro. Petinato, hasta donde sabemos, también mató. O habría matado. Esto lo digo por si me mandan la carta Tiene que ir a documento juicio, ahora. es verdad. Bueno, Se tiene- abre el debate, ¿no? callejero. Me parece que es un debate que tiene que despejar la justicia, quizás acelerando la causa penal, viendo si realmente ahora está en condiciones de ser juzgado o no, y dar una respuesta, sobre todo para aquellos que quieren ir al recital, que no sientan que están haciendo algo que va en contra inclusive de la Claro. propia moral, ¿no es cierto? Porque Sí, bueno. también tiene que ver con lo que le pasó a la víctima.